Bueno, yo creo que ahí ya vamos arrancando. Espero que no vamos a tener ningún problema en la transmisión. Creo que ya estamos arrancando. Buenas noches para todos. Mi nombre es Natalia Morato Orozco. Yo soy psicóloga clínica, especialista en psicología clínica y soy facilitadora en procesos de crianza. Yo quisiera cerciorarme de que estemos aquí al aire, esperemos que sí. Bueno, la idea en esta noche es conversar un poco con ustedes y qué rico que puedan calmar todas sus inquietudes, que hagan sus preguntas, que participen bastante, porque el tema de hoy es un tema bien interesante. La idea es hablar de adolescencia. Muy poco se ha hablado de la adolescencia digamos que en esta época de pandemia, aunque sí se ha hablado, pero hemos visto que se ha enfocado mucho el tema acerca de la primera infancia y qué importante es poder hablar sobre adolescencia. La idea para poder conversar acerca de la adolescencia la he enfocado desde dos perspectivas, ¿cierto? La idea es poder hablar desde la parte del cuidador o de los padres de familia o cuidadores en general, desde las personas adultas que tienen a cargo a esos adolescentes y por otro lado también desde la adolescencia como tal, ¿cierto? Como etapa del desarrollo. Entonces, esto va a ser algo muy natural, muy conversado, la idea es interactuar. Obviamente voy a estar todo el tiempo acá pues hablándoles del tema, pero tengo material de apoyo a la mano. La idea es que ustedes escriban también sus mensajes, sus inquietudes, estar muy atenta a la recepción de las preguntas que puedan tener y tratar de conversar un poco pues acerca como de este tema de la adolescencia. Yo quisiera saber cómo vamos, si me están escuchando. Si vamos bien en la transmisión. Bueno, entonces miren, para arrancar hablando de la adolescencia, yo quisiera entonces, como les decía, enfocarme un poco hablando algunas generalidades, ¿cierto? Pero forma parte del tema que quiero abordar y tener un poco en cuenta todo el aspecto de los cuidadores. Como primera parte, y para empezar, es muy importante que tengamos en cuenta que todos venimos de una educación tradicional, de una educación convencional. A veces cambiar el chip, ¿cierto? Cambiar el chip y cambiar ciertas formas de actuar y de pensar es un poco difícil precisamente porque venimos de una crianza que es convencional, de una crianza que es tradicional y que a veces nos dificulta pensar de otra manera. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque todos tenemos una estructura de pensamiento y de actuar, incluso una manera de sentir y de tener emociones que hemos aprendido en nuestra historia de vida. Entonces, esa crianza convencional, digamos que esa educación también convencional que todos hemos tenido, en donde hemos hablado del premio, del castigo, por ejemplo, de los aprendizajes a través del dolor, a través de la generación del castigo y del malestar. Eso lo tenemos muy arraigado en nuestra mente y en nuestro corazón. Y obviamente esa educación convencional dificulta un poco entonces poder percibir y estar abiertos a nuevas formas de aprender y de relacionarnos, pues en este caso con los adolescentes, ¿cierto? Todos, y ya lo habíamos mencionado en una videoconferencia que ya habíamos tenido con la Fundación Mi Colmena también, todos tenemos un estilo de crianza, es decir, los cuidadores tenemos un estilo de crianza muy definido. Esos estilos de crianza los aprendemos en nuestra familia de origen, ¿cierto? Y los aprendemos porque pues estuvimos inmersos en ellos, fuimos criados con base en esos estilos de crianza, que básicamente podemos decir que son dos, que son el estilo de crianza sobreprotector o permisivo y el estilo de crianza que está basado en el autoritarismo y en el castigo. Y los adultos y cuidadores de los adolescentes, digamos que esos mensajes que tenemos para darles, esas formas de comunicación con nuestros adolescentes,
están basadas o cimentadas precisamente en esos estilos de crianza que nosotros tenemos. Nos comunicamos con ellos con base a ese estilo de crianza que tenemos para ofrecerles. Entonces, existen diferentes formas de comunicarnos con los adolescentes que, como lo estamos diciendo, se basan y tienen que ver con ese estilo de crianza que nosotros como adultos mostramos hacia ellos. Eso es muy importante porque de alguna manera, y lo habíamos dicho también en la pasada videoconferencia, ese estilo de crianza tiene mucho que ver con nuestro temperamento emocional. Es decir, hay ajustes o estas formas de tener los estilos propios de crianza que aprendimos cuando éramos niños por observación, por inmersión, porque así nos criaron nuestros padres, tienen mucho que ver también con nuestra personalidad, con nuestro temperamento emocional, que recordemos que es ese sustrato biológico de la personalidad. Entonces, esos estilos de crianza son en gran parte o muestran o denotan en gran parte esos mensajes que tenemos o esas formas más bien de transmitir los mensajes para nuestros adolescentes, ¿cierto? Hablamos de cierto modo, nos comportamos de cierto modo si tenemos un estilo de crianza autoritario o si tenemos un estilo de crianza permisivo. El comportamiento de nuestros padres cuando nosotros fuimos adolescentes también forma parte, digamos, de un asunto o es un asunto importante del que tenemos que tener a la mano, echar a la mano, tener en cuenta, ¿cierto? Para poder relacionarnos con nuestros adolescentes, porque en gran medida, estas formas que tenemos nosotros en el presente como adultos cuidadores para tratar, para educar y para relacionarnos con nuestros adolescentes, pues en gran medida es precisamente lo que nosotros hemos aprendido o lo que aprendimos, ¿cierto?, en nuestra historia de vida cuando vivíamos en casa con nuestros padres o con los cuidadores que nos criaron. Entonces, este aspecto, este punto en particular es muy importante porque fíjense que de alguna manera retornamos o volvemos a lo que tiene que ver con nuestra historia de vida, a lo que tiene que ver con nuestra familia de origen, que en todo esto pues tiene un fuerte peso a la hora de relacionarnos con nuestros adolescentes. También los estilos de pensar, incluso las formas de sentir se aprenden. Tenemos un componente innato, un componente biológico. Hemos dicho que nuestro temperamento emocional tiene mucho que ver también con la manera de expresar nuestras emociones, pero los estilos de pensamiento, incluso ciertas formas de comportarnos y de actuar, tienen que ver mucho con esos aprendizajes que hicimos en nuestra infancia o que tuvimos en nuestra infancia o en nuestra juventud, precisamente dentro del núcleo de la familia de origen. Entonces, fíjense cómo la idea con todo esto que estoy hablando desde el punto de vista de los cuidadores y de los padres de familia es reconocer un poco por qué somos como somos en la actualidad siendo adultos con nuestros adolescentes. Es decir, la manera de comportarnos con ellos, la manera de expresarnos con ellos, la manera de relacionarnos con ellos tiene unas bases en lo que ha sido nuestra historia de vida, en lo que ha sido nuestra infancia y en lo que ha sido nuestra adolescencia. Entonces esto es muy importante que lo tengamos presente. Es súper importante también que tengamos presentes y tratemos siempre de recordar cómo éramos nosotros cuando éramos adolescentes. A veces cuando estamos en todo este tema de crianza con nuestros adolescentes se nos olvida un poco también que nosotros fuimos adolescentes, se nos olvida que nosotros en algún momento de nuestras vidas nos comportamos como ellos lo están haciendo, hablamos de las maneras en que ellos lo están haciendo y se nos olvida. Y olvidarse de esto, es decir, hacer como esa desconexión de esta etapa de desarrollo de nosotros mismos, de alguna manera hace que no nos conectemos con ellos. Es como si no tuviéramos presente y se nos olvidara por un momento que también pasamos por ahí y que también tuvimos, por ejemplo, el amor platónico, que también lloramos de maneras desesperadas, nos frustrábamos fácil, no éramos tolerantes a ciertos episodios que nos generaban mucha frustración. Entonces es muy importante que recordemos y que hagamos como
de evolución en el tiempo, para que nosotros también recordemos que fuimos adolescentes y que recordemos también qué clase de adolescentes éramos. Esto genera mucha conexión con nuestros adolescentes, y cuando generamos conexión con nuestros adolescentes a partir de lo que nosotros hemos sido, hace que de alguna manera se genere más empatía también con ellos a la hora de relacionarnos, porque hay mayor sensibilidad y hay mayor apertura mental y emocional para poderlos comprender. Entonces es muy importante que tengamos presente ese tema, ¿cierto? Sentimos también como adultos y como cuidadores en muchos momentos, y es normal que pase, temor a vernos nosotros reflejados en ellos. A veces escucho a padres de familia o a cuidadores en consulta decir con mucha sorpresa y con mucho asombro que sienten temor de ver que sus hijos adolescentes o los adolescentes que están bajo su cuidado repitan su historia, la mía propia como cuidador. Y créanme que es un asunto que es natural, es bienvenido sentir el temor a que nuestros adolescentes, a quienes amamos con el alma, repitan nuestra historia, repitan, por ejemplo, dificultades con la alimentación, por ejemplo, altos niveles de estrés, si eran muy ansiosos o si eran muy temerosos, o si nosotros pues lo fuimos. Nos da susto de que ellos sientan también ese mismo temor y tengan esas mismas dificultades. Entonces es un sentimiento normal, es un sentimiento muy bienvenido. Nosotros no tenemos que mostrarnos perfectos frente a los adolescentes. A veces optamos por pararnos en esa posición de autoridad, de figura adulta, ¿cierto?, que va a enseñar, pero resulta que nosotros también tenemos mucho que aprender de ellos, y de alguna manera permitimos que nuestros adolescentes nos enseñen si nosotros nos despojamos también de los preceptos que traemos, de los prejuicios que traemos, y de ese sentimiento permanente de yo soy la autoridad, de mí es de quien van a aprender, lo cual está bien, pero a veces esto hace que nos subamos en un pedestal y que nos cerremos o nos bloqueemos para poder comunicarnos de esencia a esencia, y de eso vamos a hablar un poquito más adelante, ¿cierto? Es muy importante también que pensemos, y recuerden, hago de pronto acá un reencuadre, estamos hablando entonces a quienes se van uniendo a nuestro Facebook Live de la adolescencia, y estamos orientando nuestra charla, digamos, desde dos perspectivas. Si vamos a hablar de adolescencia, como lo acabo de mencionar, para encuadrar un poco a quienes van llegando, es importante que hablemos desde el punto de vista en este tema del cuidador, ¿cierto? O de los padres de familia, de quienes están guiando al adolescente, y luego más adelante vamos a hablar propiamente un poco del adolescente como tal. Entonces estamos mencionando y hemos venido mencionando desde que comenzamos el live de esos aspectos que pueden ser innatos, pero también muy aprendidos de nuestra historia de vida, y que tienen un gran peso a la hora de relacionarnos con nuestros adolescentes, para que tengamos pues como todo esto presente. Y ya vamos un poco finalizando ese recorrido que tiene que ver y que hemos venido haciendo del lado del cuidador, ¿cierto? Porque finalmente los adolescentes son, y eso lo vamos a ir hablando a lo largo de todo el live, en gran medida lo que nosotros somos con ellos. Los adolescentes son en gran medida cómo nosotros nos comportamos con ellos, cómo nosotros los abordamos, y de esto vamos a ir hablando en la medida en que el live avance. Me gustaría hacer una pregunta, y me parece importante que cada quien hable o la piense y la reflexione un poco en su casa, en su intimidad, y muy posiblemente la respuesta pudiera ser sí. ¿A qué voy?
¿De qué lado estamos? Es importante como cuidadores y como padres de familia que pensemos de qué lado estamos. Nosotros estamos del lado de nosotros o del lado de nuestros adolescentes. Y para esto yo lo voy a hablar de esta manera, queriéndolos invitar un poco a momentos de reflexión. Supongamos que vamos en un avión, ¿sí? Con nuestro adolescente. Y resulta que nuestro adolescente está ávido, está así, llenito de ganas de ser el piloto de ese avión, ¿cierto? No permitir que su papá o su mamá sea el piloto del avión. Pero ¿qué pasa? Que nosotros como adultos y nosotros como cuidadores, también en medio de ese rol de autoridad, en medio de ese rol de padres, de cuidadores, de directores, de personas que estamos dirigiendo una vida que está ávida por experiencias. Fíjense cómo nosotros también desde la posición y el lado de cuidadores estamos también muy deseosos de manejar ese avión. Entonces estamos con un adolescente que quiere empezar a hacerse un poco cargo de su vida, a pilotear ese avión con muchas ganas de meterle mucha velocidad, mucha potencia a ese vuelo, con muchas ganas de volar muy alto, pero estamos nosotros ahí también queriendo pilotear el avión porque tememos que lo estrelle, que tengamos un accidente, que tengamos que llorar, que haya una tragedia por lamentar, siendo muy extremistas, pero en términos un poco más ubicados, que se comporten mal, que lloren, que se frustren. Entonces, si ellos quieren pilotear el avión, pero nosotros como cuidadores también queremos pilotear el avión, ¿qué ocurre? Que va a haber como un choque de autoridades, un choque de fuerzas. Y ese choque de fuerzas y ese choque de autoridades, como de pares ahí haciendo fricción, lo que va a hacer es que hayan luchas de poder. Cuando mi adolescente está con ganas de hacer muchas cosas, pero yo quiero estar encima, controlándole el vuelo, ¿cierto? En cada metro que sube, en cada paso que avanza, esto lo que hace es generar un choque de poderes, generar como un choque de fuerzas. Y cuando hay una lucha de poderes o un choque de poderes, cuando hay tanta tensión en la fricción, obviamente van a haber peleas, van a haber frustraciones, van a haber disgustos, pero ahí es muy importante que seamos nosotros, los adultos, los llamados a reflexionar. Nuestros adolescentes van a querer botarnos del avión, van a querer botarnos del avión, van a querer tirarnos por la primera ventana que vean, porque ellos quieren hacer uso de todo ese potencial que tienen para avanzar. Entonces nosotros debemos estar ahí, ¿cierto? Digamos más bien como en ese rol de copilotos, porque es importante que ellos aprendan a manejar el avión. Miren, no van a aprender a manejarlo, es como cuando estábamos aprendiendo a manejar carro, ¿cierto? Si nos acordamos que yo creo que casi todos aprendimos a manejar carro precisamente en la adolescencia. ¿Cómo vamos a manejar carro o aprender a hacerlo si nuestros papás no nos soltaban ahí el timón? Muy difícil, ¿cierto? Entonces, para aprender en la vida precisamente a sortear, por ejemplo, las emociones y ciertas situaciones, la manera de hacerlo es permitiéndoles a ellos que lo hagan, obviamente desde el lado del copiloto, o sea, como padres de familia, como cuidadores, desde el lado del copiloto, acompañando, haciendo presencia, pero ellos deben de sentir un poco que van aprendiendo a tener el control del avión en sus manos. Voy a leer una pregunta acá que tengo en pantalla. Tengo un adolescente y ha sido muy complicado manejarlo. Se encierra mucho en su cuarto y voy a hablarle y me contesta que quiere estar solo y no sé cómo llegarle más y poder relacionarme de una manera, voy a terminar de leer el mensaje, una manera mejor con él. Muy importante tu pregunta, te la agradezco mucho, creo que es Dora Garay. Vamos a darle respuesta a la pregunta en unos minutos porque la idea es también que tratemos de hablar un poco de esos retos que nosotros como adultos y como cuidadores tenemos en esa crianza de los adolescentes y cómo hacer que les enseñemos a ellos precisamente a pasar de esos retos
de comportamiento y de crianza para nosotros, cómo enseñarles a ellos a que pasemos a las habilidades para la vida. Entonces, gracias por tu pregunta, Dora, la voy a tener presente y ya en unos minutos le voy a dar respuesta. Entonces, es muy importante que tengamos presente precisamente este asunto que acabo de mencionar y que digamos que reengancho con la pregunta de Dora, que me parece muy oportuna, y es que fíjense que como cuidadores entonces tenemos retos que asumir en la crianza del adolescente, y esto que Dora nos manifiesta en su mensaje es un reto muy claro que tenemos con los adolescentes. Los adolescentes propenden, luchan, piden a gritos independencia, piden a gritos, por ejemplo, momentos de encierro, momentos de estar a solas en su cuarto. Y yo creo que este es uno de esos retos de crianza que para nosotros como padres se vuelven escamosos porque tememos muchísimo al encierro y a que nuestros adolescentes estén a solas por varias razones. Primero, y creo que es tal vez la razón más fundamental, y me baso por lo que escucho en consulta, y es que tememos mucho como adultos de que a solas, cuando ellos estén encerrados en su cuarto, hagan cosas que nosotros pues sabemos que no son muy convenientes que hagan y que obviamente pueden vulnerar su intimidad, como por ejemplo tomarse fotos, ¿cierto? Si están en conversaciones o están compartiendo con sus pares, con otros adolescentes en el celular o en el computador, tememos que ellos de pronto accedan, ¿cierto?, a este tipo de abusos. Si son adultos, pues que están cometiendo como abusos, que desafortunadamente es por montones, pero también entre ellos mismos, entre los adolescentes, que se hagan chanzas pesadas, se pidan fotos, y traemos que ahí, sabemos que esto trae pues grandes dificultades a nivel tecnológico y también pues en otras instancias como a nivel penal, porque es un delito, pues todo el tema de los ciberdelitos, de poner a rodar las fotos por la red. Esto obviamente pues como padres de familia yo creo que todos tenemos temor de que nuestros hijos caigan en estas manos de personas adultas que quieran lastimarlos con esto, o incluso entre pares. Entonces, fíjense que tantos temores que nosotros tenemos en nuestra cabeza. Por ejemplo, temor también, otro temor puede ser a que se autolesionen. A veces pasa. Los adolescentes se lastiman y se autolesionan es precisamente cuando están encerrados a solas, bien sea porque estén en su cuarto, porque prefieran buscar un espacio en la casa donde no tengan contacto con nadie, estén encerrados, o por ejemplo en el baño. Obviamente nos preocupa que se autolesionen, ¿sí? Y esta manera o estas formas de autolesionarse son formas de expresar un dolor que a veces a los adolescentes les cuesta tramitar, es decir, por ejemplo, el cutting, que ahora es tan recurrente, que es cortarse. Acá ellos hacen pequeñas líneas muy milimétricas y muy delgadas, de manera vertical o de manera horizontal en las muñecas. Lo hacen también en la entrepierna, en los muslos. Son maneras de ellos tramitar un dolor que puede ser psíquico, del alma, un dolor del que ellos no tienen control, un dolor que perturba, un dolor que hiere, pero que ellos no tienen injerencia en ese momento. Lo trasladan y lo transmiten a un dolor físico. Es más fácil ocuparse de un dolor físico que de un dolor emocional, que de un dolor psicológico. Es más fácil ocuparse del cuerpo que ocuparse del alma y de la mente en algunas ocasiones. Entonces, también tememos mucho como cuidadores que ellos se autolesionen. Y yo creo que esto que estamos mencionando del tema de las fotos, del tema de compartir, por ejemplo, fotos íntimas con sus compañeros o con sus amigos, y el tema de las autolesiones a nosotros como adultos nos perturba. Son causas reales, existen, son situaciones que pueden ocurrir, pero acá yo hago un llamado a la calma, ¿sí? Y voy a irlo hablando poco a poco en la medida en que el live avanza, porque no siempre que un adolescente se encierra es para tomarse fotos, no siempre que un adolescente se encierra es para autolesionarse. Realmente los momentos de intimidad o los momentos de soledad, de encierro, de aislamiento un poco del mundo adulto, son y forman parte de una necesidad emocional de esta etapa del desarrollo que es la adolescencia. A los adolescentes les hace falta
les hace falta sentir que pueden estar a solas y que ellos pueden hacerse cargo de sí mismos por un momento. De hecho, lo necesitan y son momentos en los que ellos utilizan el tiempo precisamente como lo hemos venido hablando en la tecnología y todo lo demás. Para yo responderle un poco la pregunta a Dora, voy a mencionar algunos tips. Bueno, yo menciono tips, pero realmente no son tips, son digamos que estrategias, son puntos de vista, son herramientas que yo quiero darles a los adultos, a los cuidadores, a los padres de familia que nos están viendo, porque como estábamos diciendo y como lo hemos venido haciendo a través del live, el comportamiento y lo que los adolescentes o las formas que ellos tengan de comportarse con nosotros en gran medida están marcadas precisamente por esas maneras de nosotros como adultos tratarlos a ellos. Entonces yo quisiera darle a Dora algunas recomendaciones. La primera es, si tu hijo se quiere aislar y encerrar en el cuarto por un momento, permíteselo. Como lo hemos venido hablando, puede ser y es de hecho una necesidad emocional básica y fundamental de la adolescencia. ¿Qué es importante? Miren, y aquí la invitación es a conectarnos mucho con los adolescentes. Nosotros como padres de familia, como cuidadores los conocemos, nosotros conocemos a nuestros hijos y nosotros sabemos cuándo ellos pueden estar mal, por cómo los vemos, por lo que vemos en ellos, lucen diferente, hablan diferente, comen menos, duermen mal, están ojerosos, están más taciturnos, menos comunicativos. Nosotros conocemos a nuestros hijos y es muy importante que nosotros tengamos esa confianza en nosotros también como cuidadores, porque esto es de alguna manera también lo que nos invita como a saber en qué momentos se están encerrando, estando pues mal, en un malestar intenso como es su vida por alguna razón, o cuando simplemente quieren estar solos y retirarse porque quieren hacer una videollamada con su mejor amiga o con su mejor amigo. Entonces, importante decirle, siempre, siempre, mi amor, aquí voy a estar. Veo que quieres encerrarte, vas a estar encerrado, pero aquí voy a estar por si sientes que me necesitas. Mostrarse siempre que estamos ahí sensibles para ellos, que les estamos validando esa opción en ese momento que para ellos es una necesidad y que a veces no entendemos nosotros como adultos, como por ejemplo encerrarse en su habitación, nosotros les validamos a ellos esto que quieren hacer, ¿cierto? Veo que quieres estar a solas, aquí voy a estar, si me necesitas, acá voy a estar para ti. Si tienes alguna necesidad, alguna inquietud, aquí voy a estar. Esto le da seguridad al adolescente, ¿cierto? Pero también es una seguridad que va como en función de nosotros como cuidadores, porque el adolescente percibe respeto de nuestra parte. Es muy distinto decir, si ellos se encierran, veo que te quieres encerrar, acá voy a estar por si me necesitas, a que ellos se encierren y nosotros empecemos, claro, vea, otra vez se va a encerrar, la misma cosa con usted, que pereza, esta casa es de puertas abiertas, aquí nadie se encierra. Miren, es muy respetable y es un tema que toca susceptibilidades, porque efectivamente yo lo escucho en consulta y no es extraño. En muchas familias se dice eso, que la casa es de puertas abiertas. Eso está bien, de alguna manera es un mensaje que es incluso muy bonito porque es algo así como acá no hay secretos, entre todos nos apoyamos, nos compartimos, nos ponemos cuidado a ver cómo está el del cuarto del lado y eso está bien. Pero también está bien que pensemos y que reflexionemos un poco que los momentos de retiro, de soledad, de encontrarse consigo mismo para el adolescente, más que un capricho, más que un deseo que nosotros como adultos no entendamos, en algún momento es una necesidad emocional básica para ellos. Ellos a veces necesitan estar encerrados, lo necesitan, así no vayan a hacer nada malo. Es decir, generalmente no hacen nada malo, pero es nuestro temor de que van a hacer cosas malas o inadecuadas, lo que hace que precisamente estemos poniéndole límites como a estos momentos de soledad, de retiro de ellos, y también es importante. Bueno, acá hay otro mensaje, lo voy a ir leyendo. Nos escribe Manuel, ¿cómo no fallar por pretender ser amigos y perder la autoridad con nuestros hijos? Miren, esta pregunta que Manuel hace
y en la medida en que avance el live, voy a ir terminando de darle respuesta también a Dora con su inquietud y a todos los que nos están viendo y escuchando con el tema del encierro de nuestros hijos adolescentes, que sé que es un tema que a muchos nos preocupa. Manuel, mira, realmente es un tema también que se ha debatido mucho en escuelas de padres, por ejemplo, en las conferencias que hacemos, y es que a veces los padres sentimos un afán desmesurado, también un afán un poco basado en el temor, en algunos temores que ya los vamos a mencionar, pero a veces ese temor precisamente de que nuestros hijos no confíen en nosotros, a veces los temores de que ellos no nos vean como amigos y no nos tengan confianza, a veces ese temor de que ellos no nos aprueben hace que nosotros como adultos nos comportemos como los mejores amigos de nuestros hijos adolescentes. Y acá quisiera decirles que hay otras formas que tal vez pueden ser un poco más adecuadas para lograr la confianza de ellos, para lograr no sentirnos tan mal si en algún momento nuestros hijos adolescentes no nos aprueban, porque actuar como los mejores amigos de ellos lo que hace es desdibujar obviamente todo ese rol que nosotros tenemos como padres de familia o como cuidadores. Si nosotros actuamos como mejores amigos de nuestros hijos adolescentes, nuestro rol de autoridad se va a desdibujar y se va a perder en el aire. ¿Por qué? Porque los mejores amigos no ponen límites, los mejores amigos no nos hacen reflexionar sobre las consecuencias de nuestros comportamientos, porque los mejores amigos no nos educan, ¿cierto? Sabemos que si los amigos son muy buenos, pues pueden ser confidentes, pueden ser consejeros, nos pueden apoyar en momentos que sean muy desafortunados para nosotros, pero efectivamente el rol de los amigos es uno y el rol de los padres y de los cuidadores es otro. Entonces acá es muy importante que tengamos presentes esto, que son roles diferentes, ¿cierto? Un rol es el de un amigo, así sea muy buen amigo, y otro rol muy diferente es el rol de cuidador y de padre de familia. Entonces, ¿por qué se desdibuja ese rol? Porque precisamente no ponemos límites, porque no ponemos a nuestros hijos a reflexionar acerca de las consecuencias frente a los actos y precisamente porque no estamos educando. Un amigo puede acompañar, un amigo puede ser compinche, un amigo puede hacer caer en cuenta de algunas cosas, pero nuestra labor como padres y como cuidadores es una labor también pedagógica, acompañante, educadora, y un amigo no educa, ¿cierto? Entonces, es muy importante que nosotros, como padres de familia, nos sintamos muy seguros. La invitación acá es a que nos sintamos supremamente seguros de lo que hemos puesto en nuestros hijos adolescentes, porque solamente siendo conscientes de lo que les hemos enseñado, de todo lo que les hemos pedaleado, es ahí cuando nosotros podemos soltar. Cuando nosotros confiamos como padres en lo que hemos puesto en nuestros hijos, nos sentimos más tranquilos y nosotros soltamos la rienda un poquito. Y soltar la rienda un poquito que hace que ellos se apoderen más de sí mismos, se empoderen más y que, como lo hablábamos al principio del live, que ellos también cojan ese avión por sí mismos y que ellos sientan que lo pueden pilotear y que nosotros estamos ahí firmes, de copilotos, de acompañantes, de guías, de personas que están ahí instruyendo en el límite, ¿cierto? En la consecuencia, en la guía, pero no establecemos esa lucha de poder con ellos, como lo hablábamos ahora al comienzo, porque querer pilotar el avión también sugiere, ¿cierto?, establecer y de alguna manera declarar de frente una lucha de poderes con los adolescentes. Entonces la idea es establecer los límites con ellos, ¿cierto? Decirles que estamos ahí, ¿cierto? Prestos como cuidadores para escucharlos, para acompañarlos, mostrar que estamos ahí completamente sensibles como a esas necesidades emocionales que ellos puedan tener, comunicativas, todo lo que resulte en ellos, que es muy importante que ellos tengan en dónde depositarlo, ¿cierto? Pero la invitación acá es dejar ese miedo de lado, porque es que cuando yo escucho a los padres de familia hablar, eh,
de esta necesidad más del padre de familia, porque es una necesidad más de nosotros como adultos, de ser los mejores amigos de nuestros hijos, aparecen esos temores. No, Natalia, es que me da susto que no me quiera más o que no me siga contando sus experiencias o que no me apruebe, me da miedo de que se enoje o de que crea que no puede confiar en mí. Y ahí lo que hacemos es entonces desdibujar el rol. Puede haber confianza, puede haber amor incondicional, pueden haber muestras de firmeza y de amor a la vez, pero obviamente todo enmarcado dentro de un rol de autoridad. Nosotros como adultos, como cuidadores, como padres de familia, somos la autoridad para ellos. Entonces, no es tan adecuado o no es adecuado mostrarnos como el bacán del paseo parejo con ellos como otro adolescente, no, porque eso confunde. Lo que hace es generar confusión al adolescente en el rol de nosotros como padres. Un adolescente que vea que sus padres, no sé, le están, por ejemplo, metiendo trago parejo como si fuéramos cualquier otro amigo, o que le hablamos de la misma manera en que él habla, o que nos sentimos como orientados a tomar los mismos riesgos, a sentir como las mismas ínfulas de riesgo desmedido, eso lo que hace es generar una confusión en el rol. Nosotros estamos adoptando un rol que no nos corresponde como figuras de autoridad y a los adolescentes les estamos mostrando obviamente un rol que no nos corresponde. Entonces, si les mostramos a los adolescentes un rol que como padres no nos corresponde, pues ¿qué vamos a hacer? Generar en ellos confusión. Entonces, la idea es mostrar esa firmeza, mostrar ese rol de autoridad en medio de la amabilidad, en medio del amor y en medio del respeto al mismo tiempo, ¿cierto? Entonces, como andamos, digamos, en esta parte del live en la que estamos hablando un poco de los aspectos que a nosotros como padres de familia o como cuidadores nos conciernen, yo quisiera también, para terminar de responderle un poco la pregunta a Dora, y es que, y veníamos hablando al respecto de esto, de esas herramientas para tener entonces mejor relación con los hijos adolescentes, porque sabemos que existen muchos retos, muchos desafíos de conducta. Como padres, como cuidadores, nos vemos enfrentados a resolver muchos desafíos en el comportamiento de ellos que nosotros no sabemos cómo resolver o cómo ayudarles a tramitar, cómo ayudarles a sobrepasar y cómo lidiar también con nosotros para no sentirnos mal. Porque estos comportamientos que a nosotros no nos gustan y nos retan de nuestros hijos adolescentes son comportamientos de los que ellos tienen que aprender, ¿cierto? Y ahí es donde yo invito a todas las personas, a todos los adultos, a enseñarles, y vamos a hablar de eso un poco más adelante, de que de ese reto, de esa dificultad comportamental, de eso que a mí me cuestiona y me genera como malestar cuando veo en mis hijos adolescentes, ¿cierto? ¿Cómo hago yo para ayudarles a ellos a aprender de ese comportamiento que a mí no me gusta, una habilidad para la vida? Entonces, aquí es cuando decimos bienvenidos esos retos, ¿cierto? Bienvenidos esos momentos en que a nosotros como adultos cuidadores nos generan como malestar porque no sabemos cómo afrontar, porque es de ahí de donde nos tenemos que pegar. Para nosotros como adultos aprender a tramitar esas situaciones, pero también para enseñarles a nuestros hijos a pasar de ese reto del comportamiento a una habilidad para la vida. Entonces, es maravilloso el momento de desarrollo de nuestros hijos adolescentes porque además hay muchos cambios y de eso vamos a hablar un poco más adelante. A nivel cerebral hay mucha plasticidad cerebral, hay muchas nuevas conexiones neuronales que permiten muchísimos nuevos aprendizajes todo el tiempo. Entonces, de estas situaciones que nos generan malestar, nos generan confusión, nos generan rabia y frustración, a nosotros como cuidadores, qué bueno hacer uso de eso de una manera positiva para poder ayudarles a nuestros adolescentes a generar habilidades para la vida. Entonces, esas dificultades, esos comportamientos que nos retan por punta y punta, van a ser el puente que nos va a ayudar precisamente, o nos van a ayudar, ese puente nos va a ayudar a transitar a todos, adolescentes y cuidadores, de ese reto, de ese desafío,
de conducta a una habilidad y a un aprendizaje para la vida. Esto es muy importante y no se nos puede olvidar. Entonces, para darle continuidad a estos aspectos o herramientas que nos van a ayudar a mejorar la relación con los adolescentes, vamos a comenzar. Primero hablando de la empatía. La empatía es una palabra que escuchamos todo el tiempo y la hemos venido escuchando. La empatía es una habilidad emocional, es una habilidad social, se aprende y es ponernos precisamente como en esos zapatos del otro, lograr entender, lograr percibir lo que el otro está sintiendo, lo que el otro está percibiendo, lo que el otro está sintiendo. Somos empáticos cuando de verdad somos sensibles frente a esa necesidad de nuestros hijos adolescentes. Entonces suena muy bonito ser empático, pero realmente no es tan fácil. Demostrar que somos empáticos sugiere, por ejemplo, validarle la emoción a nuestros adolescentes, decirles, por ejemplo, en momentos de encierro, como lo hemos venido hablando, para mencionar el mismo ejemplo, mira, yo entiendo que en este momento, mi amor, quieres estar encerrado y yo lo respeto, aquí voy a estar por si me necesitas, ¿sí? De alguna manera es hacerle ver que tú estás ahí sensible y entendiendo esa necesidad emocional que en ese momento determinado el adolescente te está demostrando, es ponerse en sus zapatos. Otro asunto muy importante y la segunda herramienta que quisiera darles es escuchar adecuadamente. Y saber escuchar o escuchar adecuadamente sugiere varias cosas, pero yo les voy a mencionar básicamente dos. Una es escuchar sin prejuicios. A veces nos cuesta escuchar porque precisamente estamos interrumpiendo cuando nuestros adolescentes están hablando. ¿Y por qué interrumpimos? Porque es que se nos sale el papá, la mamá o la autoridad, ¿cierto? Por algún lado. Nosotros escuchamos hablar a nuestros adolescentes, inmediatamente estamos interrumpiendo con una sugerencia, con un consejo, mira, sabes que a mí me parece que tú deberías hacer aquello o me parece que no deberías hacer aquello, y no es que esté mal orientar, pero cuando yo estoy escuchando, yo no estoy dando juicios de valor, yo no los estoy interrumpiendo para decirles qué me parece a mí que deberían hacer. Entonces es supremamente importante, primero, recibir y escuchar, hacer una escucha atenta y permanente de todo lo que ellos tienen para decir. Y segundo, que es también supremamente importante, es poder precisamente hacer como una moderación de ese discurso paternalista, de ese discurso educador, que es muy importante, pero no mientras estamos escuchando, porque es que a los adolescentes les molesta mucho que los estemos interrumpiendo, o que, por ejemplo, pasa mucho y ha pasado mucho en esta época de cuarentena, que los estamos escuchando, pero estamos haciendo otra cosa. Y una escucha respetuosa sugiere mirar a los ojos, validar lo que el adolescente nos está diciendo, quererle decir con nuestra mirada y con nuestra actitud corporal, porque es que es todo, es desde mirar a nuestra expresión facial, toda nuestra expresión corporal. Estoy acá escuchando lo que tú me estás diciendo. Ya al final, pues entonces nosotros podemos dar nuestra opinión, conversar con ellos, ¿cierto? Pero es muy importante también que nuestra escucha, al final de haberla hecho, al final de haber escuchado realmente todo lo que nuestros adolescentes tienen para decir, hacer preguntas abiertas, ¿cierto? Hacer preguntas que los inviten a ellos, por ejemplo, a explorar sus consecuencias, ¿cierto? Más que nosotros estar ahí con nuestro discurso de deberías hacer esto o no deberías hacer aquello, es ¿qué crees tú que pudiera pasar si esto hubiera sido de esta manera? ¿Qué crees tú que no hubiera pasado si esto hubiera sido de esta manera? Cuando yo pregunto, cuando yo hago preguntas que inviten al adolescente a dar una descripción de las respuestas, yo lo estoy invitando a que él mismo tenga su propio criterio, a que él desarrolle su criterio. No le estoy diciendo qué hacer, no lo estoy direccionando de una manera controladora, pero sí lo estoy invitando a que él reflexione. Y es muy importante que le demos a los adolescentes la invitación, o que les hagamos la invitación permanente de que reflexionen y de que ellos mismos pues aprendan, ¿cierto? Precisamente cómo a manejar su criterio y a desarrollarlo.
Voy a ir leyendo acá algunas preguntas. Se maneja en etapa de desarrollo psicológico del adolescente. Bueno, por acá más abajo dice, cuando dialogo con él me dice que le respete sus decisiones, que es su vida. Voy a darle respuesta a esta inquietud. ¿Se acuerdan cuando hemos venido hablando del avión? Ellos quieren pilotear el avión, nosotros también queremos pilotear el avión. Se establece la lucha de poderes, yo quiero que él haga lo que a mí me parece que él debería hacer y él quiere hacer lo que él siente que quiere hacer. La idea acá es acompañarlo y orientarlo un poco, que él sienta que está siendo acompañado, que él está siendo apoyado, ¿cierto? Que tiene quien lo escuche, que tiene quien le valide la emoción, que tiene una compañía y una persona de confianza por si él se siente perdido en su vuelo. Pero qué importante es que de alguna manera efectivamente sí les permitamos tomar algunas decisiones que nosotros sabemos que sí pueden tomar. Y si creemos que no es la decisión correcta, más que decírselo y sermonearlo y cogerlo a cantaleta, es que deberías hacer esto, es que no deberías hacer aquello, porque realmente ese sermón para los adolescentes se vuelve como otra vez lo mismo, ¿sí? Como dicen ellos, pinta un paisaje y piérdete en él, se vuelve paisaje precisamente toda esa cantidad de sermones, que es lo ideal, que nosotros los invitemos a que se cuestionen, que es lo que estábamos diciendo hace un rato, sobre qué pudiera pasar si él tomara esa decisión o qué cree que no pudiera pasar si no tomara la decisión. Entonces mi sugerencia acá es, más que sermonear y decirles qué tienen que hacer y qué no, que para ellos se vuelve tan aburridor y lo que hace es invitarlos a la rebeldía, es más bien preguntarles qué crees tú que pasaría si esto ocurre o qué crees tú que no pasaría si esto ocurre. Sí, es darles la opción de que ellos piensen, pero para nosotros poder darles esa opción y conversar con ellos de ese modo, es muy importante que nos sentemos a conversar con ellos desde una posición acompañante y no tan directiva, porque cuando yo me enfrasco en esa posición tan directiva de decirles todo el tiempo qué hacer y qué no hacer, lo que estoy haciendo es invitándoles a ellos precisamente a esa lucha de poder, a la rebeldía, ¿cierto? Al enojo, a la frustración, porque volvemos a lo mismo, ellos quieren empezar a sentir que en algunas situaciones pueden empezar a tener el control. Sabemos que están muy jóvenes, su cerebro está en formación, obviamente pueden estar, o más bien no deben estar en algunos momentos lo suficientemente formados para tomar ciertas decisiones, pero sí hay que empezar a delegarles ciertas responsabilidades, incluso ciertas tomas de decisiones en algunos momentos de la vida, para que ellos vayan sintiendo que van teniendo el control sobre su vuelo. Eso es muy importante. Entonces, si ellos no quieren hablar en un momento determinado, si quieren estar encerrados en su cuarto en un momento determinado, listo, mira, yo entiendo que quieres estar a solas, que en este momento no estás dispuesto a hablar, pero aquí voy a estar para ti, para cuando lo quieras hacer. Y se lo decimos de una manera tranquila, pero afectuosa, ¿cierto? Porque además es muy importante siempre que el mensaje de amor se transmita, que siempre ellos escuchen, digamos que a través de nuestro discurso paternalista, de nuestro discurso como papás, que suele ser un discurso muy orientado precisamente frente a la norma, frente a lo que deberían o no deberían hacer, siempre el mensaje de amor debe ser muy claro para los adolescentes. ¿Y cómo se los mostramos? Precisamente validándoles la emoción, ¿cierto? Haciéndoles entender que entendemos cómo se sienten y lo que están pensando y lo que están sintiendo, pero ¿saben cómo sobre todo? Haciéndoles sentir también que nuestro amor es incondicional a pesar de no estar de acuerdo con las decisiones que están tomando. Escuchemos bien esto porque es muy importante. Les mostramos siempre permanentemente el amor incondicional a nuestros hijos adolescentes cuando les hacemos sentir que los amamos de la misma manera
así ellos no estén haciendo o no se estén comportando como nosotros esperamos que lo hagan. Miren, ocurre mucho, por ejemplo, en los padres de familia o en los cuidadores que tienen un estilo de crianza que es más autoritario. Los adolescentes saben, o por lo menos sienten, y así lo perciben, que sus papás los aman siempre y cuando ellos hacen lo que sus papás esperan que hagan. Es decir, es como si el amor fuera condicional, no incondicional, sino condicional. Yo te amo a ti, sí, sacas buenas notas en el colegio. Yo te amo a ti, sí, tu comportamiento es mejor. Yo te amo a ti, sí, es como si todo el tiempo les estuviéramos negociando el amor. Y nuestros adolescentes no se van a sentir bien con esto, pues ni los adolescentes y yo creo que los hijos en ninguna etapa de su desarrollo, porque finalmente nosotros como padres de familia y como cuidadores sabemos que nuestro amor es incondicional y que nosotros los vamos a amar incondicionalmente, así el comportamiento no sea el más adecuado. Es preferible hacerles caer en cuenta de que se pueden equivocar, de que miren otras opciones, que era lo que yo les decía ahora, como mirar preguntas que inviten a la curiosidad. ¿Qué tal? Ven, o sea, ¿qué crees tú que pasaría si actuaras de esta manera? ¿Qué crees que ocurriría? ¿Cómo te sentirías tú? ¿Cómo te sentirías si esto o aquello? Es invitarlos a ellos a través de preguntas abiertas a que ellos mismos reflexionen sobre lo que deberían hacer. Esa es la manera tal vez, o es una manera tal vez un poco más adecuada de hacerles caer en cuenta de muchas cosas que a nosotros como adultos cuidadores no nos parece. En vez del sermón, el regaño, la cantaleta y ese discurso como sonante que finalmente por aquí les entra y por aquí sale porque se vuelve paisaje, porque además es la única manera que tenemos muchas veces de comunicarnos con ellos a través del sermón. Entonces eso es algo que debemos empezar a disminuir y hacerlo consciente, porque además se nos sale, ¿cierto? Cualquier asunto que tengamos para intervenir con los adolescentes, está el sermón, está el regaño, está el juicio de valor. A mí me parece que tú deberías o me parece que no deberías. Entonces es muy importante que tengamos ese aspecto en cuenta. Bueno, lo habíamos hablado, miren, y es un asunto que quisiera que tocáramos. Es muy importante que los adultos, padres de familia, cuidadores en general, de nuestros adolescentes, tengamos muy presente en todo momento que debemos ser adultos completamente sensibles a las necesidades emocionales de los adolescentes. Las necesidades emocionales de nuestros adolescentes son diferentes a las necesidades emocionales de los niños y a veces como adultos cuidadores nosotros tenemos que enfrentarnos y elaborar un duelo, ¿cierto? Cuando ya vamos notando que nuestros hijos van transitando precisamente de la niñez a la adolescencia. Los vamos viendo diferentes, los vamos viendo distintos, los vamos viendo un poco más seguros, más decididos en algunas ocasiones, un poco más espontáneos a la hora de comunicar las cosas, más abiertos. Entonces es muy importante que seamos sensibles y que tengamos una mente abierta y completamente sí, abierta al cambio, a que lo que vamos a encontrar en ellos, a que las necesidades emocionales de ellos como adolescentes son unas necesidades diferentes a cuando eran niños, como por ejemplo la necesidad al encierro, a la soledad, a estar refugiado de los adultos, a tener su momento a solas, a tener sus conversaciones privadas con sus amigos. Ellos se vuelven muy territoriales, se vuelven muy celosos de sus amistades. A veces no permiten que les hablen ni siquiera mal, que les hagan cualquier tipo de comentario de sus amigos o de sus amigas, porque se vuelven muy celosos de su círculo más próximo de pares. Entonces fíjense cómo estas necesidades emocionales en ellos van cambiando y cómo nosotros como adultos nos tenemos que mostrar muy sensibles y muy abiertos a estas nuevas necesidades emocionales que vamos encontrando en nuestros hijos cuando ellos se van acercando a la adolescencia. También es muy importante ser padres disponibles, ser cuidadores disponibles. La disponibilidad
no solamente es física, muy importante estar ahí disponibles, sí, pero a veces estamos disponibles físicamente, pero nuestra mente no está disponible para hacer conexión con nuestros hijos. A veces hacemos presencia en nuestra casa, estamos ahí con ellos, ¿cierto? En el mismo espacio, en el mismo techo, pero cada uno está en lo suyo. No hay conexión, no hay empatía, no hay un encuentro íntimo, próximo, ¿cierto? Entre ese adolescente y yo como cuidador, que nos permita generar la confianza, que nos permita generar y ganar seguridad y generar confianza, que es lo que muchos padres y adultos cuidadores refieren en consulta, de que sus hijos no sienten hacia ellos. Pero acá es muy importante tener esto siempre presente, es decir, como un adolescente va a tener confianza en nosotros si nosotros no nos esforzamos por generar un vínculo fuerte, emocional y cercano con ellos. Es muy difícil. Cuando hay confianza, cuando yo soy próximo para el otro, cuando hay confianza, cuando yo muestro interés en lo que el otro siente, en lo que el otro piensa, en lo que el otro está haciendo. A veces vuelvo y lo digo porque es muy natural en nosotros los papás. Nos volvemos muy desde un discurso orientador, guía, deberías, no deberías, el sermón, nada nos parece, como un adolescente se va a sentir aceptado, se va a sentir importante, se va a sentir valorado, va a sentir que quiere cooperar, que quiere hacer algo dentro de su casa, si todo el tiempo el discurso que él está escuchando de él es mediado por el sermón, por la cantaleta, por el juicio de valor, deberías, no deberías. A nadie le dan ganas de cooperar así. Cuando tú ves que los demás no tienen nada positivo que decir de ti, cuando tú ves que los demás todo el tiempo te hablan como en el mismo tono, ¿cierto? De sermón, de recriminar, no te vas a sentir alentado a cooperar, a ayudar, a formar parte. Entonces es muy importante que como cuidadores, ¿cierto? Nosotros caigamos en cuenta de esto, porque fíjense que en pequeñas cosas tan sencillas como el tono de voz y como los mensajes que decimos, se van convirtiendo como en ese hilito que une las confianzas, ¿sí? Que estrecha el vínculo. Entonces la invitación es a estar como muy conscientes pues de estos aspectos. Estoy por aquí leyendo un mensaje. Bueno, hay un mensaje muy bonito. Muchas gracias por lo que dicen por acá. Qué bueno que la charla está siendo de mucho provecho y que pues puedan tomar lo que creen que les sirve. Miren, es algo muy importante y no lo dije al principio de la charla. Todas las familias somos distintas o son diferentes. Cada familia tiene un sello particular. Lo ideal a través de estas formas de conversar, ¿cierto? Con todas las personas que nos están viendo y escuchando es que cada quien y cada familia escuche lo que cree que le sirve, lo que puede aplicar según su temperamento emocional, según su filosofía de vida, según sus principios de vida, según su estilo de crianza. Entonces, nada es acá camisa de fuerza, la idea es que podamos tomar un poco de lo que creamos que nos pueda servir y tratar de generar un vínculo y una proximidad más cercana con nuestros adolescentes, que finalmente es lo que rompe, digamos, como esa cadena de esos comportamientos que nosotros nombramos como mal comportamiento, pero que finalmente son comportamientos que ellos expresan porque muchas veces no encuentran otras formas de comportarse diferentes a esos comportamientos que nosotros sabemos pues que pueden ser inadecuados. Entonces, es muy importante que tengamos esto presente. Alguien mencionó algo ahorita en un mensajito, lo vi, ya pasó, pero lo alcancé a leer relacionado con las drogas. Digamos que las drogas, a ver, este tema de las drogas tiene muchas formas de abordarse, ¿cierto? Seguramente vas a escuchar diferentes puntos de vista en diferentes profesionales respecto al consumo de drogas, pero lo que yo tendría para decirte, digamos, de un modo rápido es que las drogas son un síntoma de que algo no está bien, es decir, es la forma en la que el adolescente está tratando de expresar de que algo con su vida no está bien. ¿Qué no puede estar bien?
puede no sentirse valorado, puede no sentirse alentado, puede no sentirse aceptado, puede no sentirse amado. Es la forma que él tiene de él expresar que no se está sintiendo importante, que no se está sintiendo perteneciente de pronto a algún contexto, puede ser el contexto educativo, puede ser el contexto familiar. Entonces, por ejemplo, a ver, se me ocurrieron otros síntomas, por ejemplo, los problemas de la alimentación, incluso comportamientos inadecuados que no tengan que ver con el consumo de drogas, pueden ser una manera, obviamente, de ese adolescente hablar y comunicarse, lo está haciendo a través del consumo de drogas, que no está bien. Ahí es muy importante el acompañamiento y que le muestres como tu deseo permanente de querer ayudarlo, de querer saber qué es lo que le pasa y cómo puedes tú desde ti ayudarle a que se sienta mejor y a que se sienta más alentado. Obviamente el consumo de drogas, pues en la medida de las posibilidades requiere un tratamiento un poco más interdisciplinario. Sería bueno que estuviera pues el psicólogo obviamente ahí, posiblemente un psiquiatra, ¿cierto? El médico. Es muy importante que el paciente pues o el joven esté siendo intervenido desde varios puntos de vista interdisciplinario, pero la invitación es como a estrechar el vínculo con él, ¿cierto? Trata de estrechar el vínculo con él teniendo en cuenta todas estas cositas que estamos hablando acá en el live, porque muy posiblemente puede haber una desconexión de él o él puede sentir que no está conectado con su entorno o con alguna figura importante de autoridad para él, y esto hace que él se refugie en el consumo de drogas. Entonces la invitación es a que revises también un poco la manera en que tú te estás vinculando con él, tú o las otras figuras de autoridad para el adolescente, las otras figuras que son de referencia para el adolescente, porque miren, volvemos a lo mismo. Y esto es algo que quiero comentarles y que caigo en cuenta mientras estoy respondiendo la inquietud de las drogas. Miren, desafortunadamente, yo recibo muchas llamadas de padres de familia y de cuidadores que quieren que yo les atienda a los adolescentes en consulta, pero lo primero que dicen es: doctora, la cita es para mi hijo, él es el del problema, yo pues no tengo en este momento ninguna necesidad de la ayuda, y dan cuenta de que la relación terapéutica va a ser solamente mía como terapeuta con el adolescente. Esa relación se va a hacer, claro, yo voy a atender al adolescente y él va a ser mi paciente y seguramente yo tendré mucho en qué ayudarle al adolescente. Pero ¿por qué empecé hablando este live de los cuidadores y de los padres de familia? Porque es que nosotros no nos podemos ver como un ente separado a lo que es nuestro adolescente. El comportamiento de nuestro adolescente, el síntoma de nuestro adolescente, lo que a ellos les pase, la manera en que ellos lo expresen, créanme que tiene mucho que ver con nuestra manera de nosotros como cuidadores vincularnos con ellos, relacionarnos con ellos. Entonces es muy difícil para un psicólogo, para un terapeuta, intervenir un comportamiento inadecuado en un adolescente cuando el adolescente no tiene un doliente, cuando el adolescente no tiene un adulto doliente en el proceso terapéutico. Nosotros necesitamos una persona que esté ahí acompañando ese proceso terapéutico del adolescente y que de alguna manera haga en casa como las veces de coterapeuta, ¿cierto? Yo necesito también, es decir, que mi trabajo tenga un apoyo en un doliente, en un adulto cuidador dentro de ese contexto familiar que me ayude a mí a alentar a ese adolescente, ¿cierto? A hacer las cosas de la mejor manera, y un adulto que sea un referente positivo, ¿cierto? También con su comportamiento y con su manera de expresarse para poder alentarlo a cambiar. Entonces es muy difícil que un adolescente tenga un comportamiento adecuado o cambie, como dicen muchos padres de familia, cuando yo no reconozco como mi parte ahí como cuidador. Entonces la invitación acá es a que seamos muy, muy conscientes de que nosotros tenemos mucho, mucho, mucho por hacer frente a ese comportamiento del adolescente que no nos parece que sea adecuado. Eso es muy importante que lo tengamos pues presente. Respecto a las drogas, yo espero haber de alguna manera respondido a la pregunta, aunque lo más importante ahí es que tengas presente que el trabajo ahí es interdisciplinario y que sí es muy importante que trates de encontrar una manera más
estrecha y más cercana de generar vínculo con ese adolescente para ver si así él se siente más perteneciente y más alentado y en esa misma medida pues ir disminuyendo el consumo, ¿sí? Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Miren, otra forma, dándole continuidad un poco, mientras vamos leyendo los mensajes que nos van enviando por acá por el chat, otra herramienta que quisiera darles para mejorar precisamente esa relación con los adolescentes, porque yo sé que lo difícil de la adolescencia es también no solamente como lo que tiene que ver con ese comportamiento de ellos, de los adolescentes como tal, sino también la relación con ellos. La relación con los adolescentes se vuelve muy tirana de muchas maneras y en muchas ocasiones, por no decir que casi siempre, y es también porque es importante que tengamos presente que como seres humanos, nosotros como cuidadores, incluso los adolescentes, en medio de su inmadurez cerebral, están en plena maduración cerebral, nosotros como adultos y ellos como jóvenes tenemos en nuestra mente formas predeterminadas de cómo creemos que las cosas deberían ser. Y cuando las cosas ocurren de un modo en el que creemos que no deben ser, nos sentimos frustrados, nos sentimos retados, nos sentimos enojados y emocionalmente molestos, ¿cierto? A veces nuestro mundo mental, por ejemplo, como cuidadores, ¿cierto? Nuestra idea, muchas veces esa representación mental de lo que un adolescente debería ser o debe ser, no coincide con lo que vemos en la casa. Y esto nos pasa a menudo y nos puede pasar a todos. Lo que vemos en nuestra casa, lo que vemos que ocurre en nuestra casa, lo que nuestro hijo adolescente tiene para ofrecernos, no es lo que yo tengo en mi mente. Y lo que yo tengo en mi mente es lo que a mí me enseñaron cuando yo era adolescente. Lo que yo tengo en mi mente es todo lo contrario a lo que yo fui de adolescente como mamá. Lo que yo tengo en mi mente es lo que a mí me enseñaron en mi casa cuando yo era adolescente de cómo debería ser, pero yo nunca fui. Entonces fíjense que esas representaciones mentales que nosotros tenemos en nuestro psiquismo de cómo deberían ser las cosas genera un choque muy fuerte cuando nos encontramos con un adolescente que es real, con un adolescente que no es el ideal, el que tenemos en nuestra mente. Y aquí asumimos una especie como de lucha entre ese adolescente imaginario que está en nuestra mente, que está en nuestra representación mental, y ese adolescente que tenemos real, de carne y hueso, que tenemos en nuestra casa y que es lo que realmente está ocurriendo. Entonces fíjense que ahí es muy importante volver como a la realidad y poner un poco los pies sobre la tierra, ¿cierto? Porque generalmente ese adolescente ideal no coincide con ese adolescente que nosotros tenemos en la casa y con el que realmente es con el que tenemos que aprender a relacionarnos. Y resulta que esa relación con nuestro adolescente es finalmente lo que da cuenta de todas esas representaciones mentales que él tiene en su cabeza de lo que debería ser una mamá, de lo que debería ser un papá, y todas esas representaciones mentales que nosotros como mamás, como papás, como cuidadores tenemos en la cabeza de lo que debería ser un adolescente, no están coincidiendo. Es decir, no hay una sincronización, no hay como un match entre lo que el adolescente espera de sus padres y lo que sus padres desean del adolescente. Entonces, fíjense que ahí es muy importante precisamente no generar tantas expectativas de lo que a mí me gustaría que fuera, de lo que yo quisiera que fuera. Tratemos más bien de alentar de una manera positiva y de pulir y de cultivar lo que realmente es y lo que realmente está ocurriendo y lo que tenemos en la casa. O sea, es lo que hay, es lo que hay. ¿Puede mejorar? Sí, claro. Busquemos la ayuda, alentémonos entre todos como a cambiar, a verbalizar las cosas de una manera respetuosa.
Es muy importante, por ejemplo, para esto, que tengamos encuentros familiares en donde podamos expresar lo que nos gustaría y lo que no nos gustaría que ocurriera, pero más expresándolo de una manera positiva, tratando de encontrarle una solución a esas dificultades familiares, no a modo de sermón, no a modo de cantaleta, no a modo de regaño, que a veces a los padres de familia se nos sale tanto y que es inevitable porque es lo que hemos aprendido, porque forma parte de nuestra educación tradicional y de nuestra educación convencional. Entonces es muy importante que acá en este punto tengamos supremamente presente esto. Una cosa es lo que yo tengo en casa, ¿cierto? Y lo que yo estoy aprendiendo a manejar en casa, lo que tengo y de lo que quiero sacar el mejor provecho. Y otra cosa muy distinta es los choques que yo estoy teniendo todo el tiempo con mi adolescente, porque lo que él me está mostrando y lo que yo estoy viendo no es lo que yo tengo en mi mente y no obedece a las expectativas que tengo. Y miren, este es un asunto que sirve para la vida y para todas las relaciones sociales y familiares. A veces precisamente las relaciones se alteran, se frustran, se dañan, no funcionan, es porque lo que yo espero del otro no es lo que veo, ¿cierto? Y a veces me paro en las expectativas, en como yo quisiera que fuera, pero como no es lo que yo tengo en mente, sencillamente no me sirve. No le trabajo al asunto, no me sirve y lo desecho. Pero con nuestros adolescentes no podemos hacer lo mismo. Los adolescentes están en formación, son personas en formación, son personas que están precisamente en un proceso madurativo, emocional, psicológico, cerebral, fisiológico, desde todos los puntos de vista, y nosotros como adultos somos quienes tenemos que ser y somos los llamados todo el tiempo a ser los referentes para alentarlos a ellos, a madurar, a desarrollarse de una manera positiva, de una manera alentadora, de una manera clara, transparente, genuina, ¿cierto? No poniéndolos de referencia con otros adolescentes, no comparándolos, no comparándolos, por ejemplo, con sus hermanos o con sus compañeros del colegio. Esto es irrespetuoso. Nosotros estamos propendiendo por una crianza que sea respetuosa, por una crianza en donde yo mantenga mi rol como figura de autoridad, pero basada en la amabilidad y en el respeto. Una amabilidad y un respeto no solamente hacia el adolescente, sino también hacia mí y hacia la situación. Entonces la invitación es a aprender de esos retos que tenemos de comportamiento, de conducta, ¿cierto? Aprender de ellos nosotros como adultos para saber cómo nos tenemos que manifestar, cómo debe ser nuestro comportamiento como adultos frente a esas situaciones de los adolescentes que nos generan malestar, pero la idea es también enseñarles a los adolescentes a hacer ese tránsito de, ¿cierto?, ese reto y ese comportamiento que yo como padre veo como un comportamiento inadecuado, a que aprendan una habilidad para la vida, a que desarrollen una habilidad para la vida. Entonces, la idea es poder aprender, ¿cierto?, de esos errores, de esas oportunidades, poder reconocerlas, reconocer los errores, las falencias, las carencias, todo lo que está faltando, reconocer eso que quisiéramos, que esperamos y que precisamente no es lo que vemos, para empezar a cultivarlo, para empezar a trabajarlo, para empezar a hablarlo, a nombrarlo, a ponerlo en palabras y a poder pedalearle a ese tema que queremos mejorar, que queremos trabajar, y para estar siempre ahí, siempre como copilotos en ese avión que nuestros adolescentes quieren pilotear y que a veces sentimos que se van a estrellar y nos vamos a estrellar parejo con ellos porque no están en edad de pilotear el avión, pero la verdad es que tenemos mucho por aprender de ellos. Entonces, es muy importante que eso lo tengamos también muy presente. Los adolescentes son personas en formación, son personas inmaduras, pero son personas que desde el vínculo que nosotros tenemos con ellos, emocional, afectivo, desde ese lazo afectivo que tenemos con ellos como padres, como cuidadores, tenemos muchísimo para aprender de nuestros hijos adolescentes. Ellos nos conocen mejor que cualquier persona. Uno a veces incluso escucha, y ocurre mucho,
En consulta yo escucho mucho que los papás dicen que sus hijos creen que están, por ejemplo, enojados todo el tiempo o que están, sí, de pronto hablan más del enojo, de la emoción del enojo. Los adolescentes a veces creen que los adultos estamos eh, como expresando una emoción que realmente no es esa la emoción que estamos expresando. Es como si de alguna manera ellos percibieran en nosotros emociones que en un momento determinado no estamos sintiendo. Y es precisamente, digamos, algo que ocurre dentro de todo ese proceso de maduración cerebral. Miren, situaciones como esta, por ejemplo, de que mi hijo adolescente me perciba a mí de un modo en el que yo no estoy, ese pequeño detalle ya puede detonar una pelea. Ese pequeño detalle ya puede volverse en una pelea. Mamá, ¿por qué estás enojada? No, pero ¿quién te dijo a ti que yo estaba enojada? Sí, mamá, tienes cara de enojada. Pero yo no estoy enojada, estoy preocupada porque estaba pensando en esto o en lo otro. Ah, pero tú sí debes estar enojada. Si el adulto no hace ahí un alto en el camino, si de pronto no hacemos un ejercicio voluntario precisamente por trabajar como esa emoción y por controlarnos un poco y no dejarnos llevar pues como por la emoción desenfrenada, termina una pelea, termina convirtiéndose esto en una pelea. Ellos se muestran como son, ellos se muestran de manera genuina, los adolescentes se muestran de manera genuina porque son ellos, son auténticos, son genuinos, están en su proceso de expresión, de formación, de ubicarse como en el mundo, ¿cierto? No son de acá, tampoco son de allá. Nosotros ya pasamos por ahí, nosotros somos los llamados a ser el referente, a estar ahí siempre disponibles y sensibles a las necesidades que esta etapa del desarrollo sugiere, que son muy diferentes a las necesidades emocionales de cuando eran niños. Voy a leer acá un mensajito que veo que nos llega. Vuestros datos sobre mayor problemas de los hogares con los adolescentes y las problemáticas que cada día pasamos los hogares colombianos. Muchas gracias por tu mensaje, Manuel. Hemos hablado mucho de lo mismo en esta cuarentena y es como de todos los retos que precisamente estar encerrados nos ha traído, y esto con los adolescentes pues no ha sido la excepción. Convivir 24/7 con un adolescente no tiene que ser difícil, pero con toda seguridad sí puede ser mejor de lo que ha sido, y es muy importante que tengamos siempre presente de que parte es de nosotros, de nuestra actitud y de nuestro comportamiento. Entonces, miren, hablamos de algunas herramientas o de algunas estrategias de las que podemos echar mano y hacer uso para poder tener una mejor relación con nuestros hijos adolescentes, ¿cierto? Y la última que habíamos mencionado era precisamente poderle echar mano a lo que realmente hay, preocuparnos por trabajar, por alentar y por mejorar lo que hay, más que estar pensando en algo que yo quisiera y que no es lo que veo, porque eso sí me va a traer problemas, ¿cierto? Y pensar un poco también de que esto nos sirve para cualquier tipo de relación, no solamente con nuestros hijos adolescentes, sino también con cualquier otro tipo de relación, ¿cierto? O sea, la idea es tratar de alentar y de promover lo mejor que cada persona cercana a nosotros puede tener, ¿cierto? Tratar como de sacar lo mejor de sí, más que pretender todo el tiempo de que nuestros hijos adolescentes o con quien nos relacionemos se comporte y sea diferente, porque eso no va a pasar, y esto lo único que hace es traernos frustración y problemas en la relación, ¿cierto? Porque yo estoy viendo que todo lo que yo quiero no es lo que está pasando, ni es lo que yo estoy viendo. ¿Y qué pasa? Que cuando eso ocurre, yo me siento frustrada, me siento desesperada, ¿cierto? Y siento que no estoy teniendo lo que estoy queriendo. Entonces, partamos del hecho de que lo ideal es precisamente mejorar el recurso que ya está ahí. Hay que potencializar lo que está ahí, alentarlos, hacerlos sentir bien, validar sus emociones, darles opciones, ¿cierto? Hacerles sentir que ellos pueden tomar la rienda, pero estar nosotros ahí de copilotos, acompañándolos, apoyándolos, siendo sensibles frente a esas necesidades.
estando disponibles para ellos. Y recuerden que cuando hablamos de disponibilidad, es una disponibilidad que va más allá de una presencia física. Yo puedo estar disponible para mi hijo adolescente físicamente, bajo el mismo techo, en la casa, pero estar completamente ausente de lo que está pasando, de lo que está pensando, de lo que está sintiendo. Eso no es ser disponible. Cuando yo estoy disponible, no solamente lo estoy siendo de manera física, sino también emocional. Aquí nos dice Manuel que somos el espejo, o somos pues los espejos del mañana para nuestros hijos. De alguna manera recuerden que somos los referentes para ellos. Entonces somos los llamados a acompañarlos, a estar ahí permanentemente. Digamos que ya para entrar en la recta final del live, yo quería recordarles, ¿cierto? Lo he mencionado y quisiera pues como para entrar en la recta final decirlo, y es que yo hice un recorrido de pronto por esas generalidades o esos aspectos que tenemos que tener en cuenta desde el lado de nosotros como cuidadores para ayudarles a los adolescentes a convertir esas dificultades de comportamiento en habilidades para la vida, y cómo nosotros como adultos podemos también aprender de eso, porque lo hemos dicho todo el tiempo, no solamente los adolescentes van a aprender habilidades para la vida, sino que nosotros como adultos vamos a aprender a aceptar esas situaciones que vemos precisamente como oportunidades de aprendizaje, ¿cierto? Entonces no nos vamos a llenar de rabia, vamos a tratar de hacer un acto voluntario, como de reconocer que ante una dificultad o tras una dificultad con ellos de comportamiento hay una oportunidad muy visible de poder aprender y de poder pues tener un aprendizaje en una situación específica. Entonces la idea era hablar de los adultos y de nuestro rol como cuidadores, que ya lo hice durante toda la conferencia, también un poco esas herramientas entonces para poder mejorar las relaciones con ellos, pero también recordarles un poco como ciertas particularidades que ocurren en esta etapa del desarrollo, porque es que la idea es también, y no quise precisamente empezar la conferencia por esto, porque precisamente yo creo que todo el tiempo hemos oído hablar y todos sabemos como las generalidades de la adolescencia, ¿cierto? Propias como de la etapa del desarrollo. Entonces, esto es importante saberlo, conocerlo y reconocerlo, pero también es muy importante, ¿cierto? Saber yo desde mí qué puedo hacer para mejorar esa relación y precisamente para ayudarle a mi hijo adolescente a potencializarse él desde esos errores que se pueden cometer, desde ese comportamiento inadecuado, desde ese comportamiento que yo como adulto veo en mi hijo adolescente y no me gusta. Cómo de ahí yo lo puedo ayudar a potencializarse y a mejorar, ¿cierto? Es el comportamiento, y cómo yo como adulto puedo aprender también a controlar un poco más mis emociones frente a todo ese proceso de aprendizaje de mi hijo adolescente. Entonces, la idea era hacer como ese recorrido y terminar un poco. Digo terminar porque no le quise hacer mucha fuerza, como precisamente a esas particularidades de la adolescencia como etapa del desarrollo, que es lo que todos sabemos de la adolescencia, lo que hemos escuchado hablar todo el tiempo. Me pareció más importante hablar un poco de cómo fomentar el vínculo, de cómo reforzar el vínculo afectivo con ellos y de cómo precisamente convertir ciertos retos comportamentales en oportunidades para que ellos aprendan habilidades para la vida. Pero todos sabemos que la adolescencia es una etapa de desarrollo pues que sugiere un tránsito, ¿cierto?, entre la niñez tardía, entre la etapa de la pubertad y la adultez. La adolescencia es como ese tránsito ahí, como esa etapa en la mitad. Es una etapa de muchos cambios, no solamente físicos, fisiológicos, sino también psicológicos, emocionales, sociales, sexuales. Es una etapa que trae mucha ansiedad también para los adolescentes, porque ellos son conscientes y se dan cuenta de que están cambiando, de que están transitando y están pasando de una etapa a otra, y lo ideal es precisamente acompañar en ese tránsito, ¿cierto? Desde la sensibilidad, desde la disponibilidad, desde ser conscientes de lo que hay para yo poder potencializar eso que hay, sin generarme expectativas de un hijo que no tengo, ¿cierto? Sin generarme expectativas del papá que de pronto quisiera ser y no soy.
hay que trabajar con lo que somos y lo que tenemos, tanto nosotros como adultos y en ellos como adolescentes. La idea es echar mano a lo que hay y a potencializarlo y a trabajarlo bastante para que no estemos sintiéndonos frustrados de cómo debería ser y no es, ¿cierto? De cómo yo tengo en mente que puede ser y no es, porque eso lo único que hace es traerme frustración y malestar emocional. Recordemos que hay cambios físicos, hay cambios sexuales, hay cambios madurativos. Recordemos que es una etapa del desarrollo en donde ellos se sienten incluso muy solos porque sienten que no son niños, pero tampoco son adultos. Están ahí como en el medio, ¿cierto? Como transitando en la mitad de una etapa en donde a veces tienden o sienten que tienden más a la adultez y que pueden ser adolescentes un poco más maduros, que se identifican más con los adultos, o a veces pueden sentir que incluso tienden más hacia la niñez y sentirse incluso un poco incómodos porque pueden sentir que sus pares, sus amigos adolescentes tiran más como hacia la parte adulta, pero ellos pueden sentirse un poco más inmaduros todavía y más infantiles como en algunas cosas. Entonces fíjense que es una etapa del desarrollo que puede generar mucha confusión precisamente en ellos porque ellos son conscientes del cambio que están teniendo. Es una etapa del desarrollo en la que hay que acompañar, yo creo que hemos hablado mucho de eso todo el tiempo. La idea y la invitación es a que seamos los copilotos del avión, no queramos pilotear el avión parejo con ellos, porque esto lo único que hace es invitar a una lucha de poderes, invitar a un comportamiento inadecuado, invitar a la rebeldía. La idea es estar ahí muy disponibles, muy acompañantes, muy abiertos a lo que ellos tienen para mostrar, para dar, para que estemos ahí listos, para intervenir, para potencializar, para alentar, para conectarnos con ellos, para forjar ese vínculo y ese lazo afectivo. Y recordemos que no es desde el sermón, ni desde el regaño, ni desde la cantaleta, porque se vuelve desgastante tanto para ellos como para nosotros. Entonces, la invitación es también como a que recordemos un poco como estas generalidades de la etapa del desarrollo de la adolescencia, que las hemos escuchado todo el tiempo hemos, y pues como les digo, no quise centrarme en eso porque sabemos que es una etapa de cambios, hemos escuchado siempre la misma información y por eso quise como dejarlo para el final, pero es importante que recordemos que hay que estudiar un poco y leer lo relacionado pues como a esta etapa del desarrollo, precisamente para poder saber a lo que nos estamos enfrentando como cuidadores y como padres de familia. No vamos a intervenir de una manera adecuada lo que no conocemos. Entonces, la invitación también es a capacitarnos, a leer bastante sobre la adolescencia y sobre todo a leer mucho sobre los aspectos que pueden reforzar mucho el vínculo con nuestros hijos, ¿cierto? Más que hacer como un recorderis de todo lo propio o inherente a esta etapa del desarrollo, la invitación es también a que estemos leyendo y nos capacitemos de cómo generar un vínculo más estrecho y más fuerte con nuestros adolescentes. Bueno, no veo más comentarios en el chat. Recuerden, bueno, para ir terminando, recuerden y quisiera que estuvieran súper atentos a toda la publicidad de la Fundación Mi Colmena a través del Facebook Fun Mi Colmena, porque ya la Fundación va a empezar todo el proceso de ciclos de talleres, ¿cierto? El otro fin de semana van a haber 2 talleres súper importantes, creo que es 8 y 9 de agosto, para que por favor revisen, pero la idea es que aprendamos a través de esos talleres las estrategias adecuadas que nos permiten ser exitosos emprendedores y que tengamos también presentes que toda la ayuda económica que va a recibir la Fundación a través de estos talleres es para poder suministrar alimentos a la población más vulnerable. Entonces la idea es que nos animemos a cooperar, que nos animemos a colaborar, los precios son muy accesibles, para que revisemos por favor toda la publicidad de la Fundación Mi Colmena y estemos muy atentos a participar en estos talleres para emprendedores exitosos. Y recuerden también que ya próximamente pues va a comenzar otra vez el ciclo normal de conferencias y de capacitaciones en los horarios habituales de la Fundación, para que estén también súper atentos pues a toda la programación y a las redes sociales de Fundación Mi Colmena.
Quiero darles las gracias por haberme acompañado, por estar ahí atentos, preguntando, haciendo sus inquietudes, haciendo sus comentarios. Acuérdense de mis redes, se las voy a mencionar por si tienen también alguna inquietud, por si tienen alguna pregunta, con mucho gusto les puedo dar respuesta a través del Instagram y a través del Facebook. En Instagram me encuentran como Natalia, @Natalia Disciplina con Amor, @Natalia Disciplina con Amor, y en Facebook como Natalia Disciplina con Amor. Ahí me pueden dejar sus inquietudes, sus comentarios, y bueno, estaré muy atenta para ayudarles a encontrar respuesta a estas inquietudes. Muchas gracias por todo este acompañamiento, y muchas gracias nuevamente a la Fundación Mi Colmena por esta invitación. Para mí siempre es un placer poder hablar de estos temas que nos acercan, temas que nos llegan al alma, y que más que un conjunto de teoría o de palabras que conforman una teoría por aprender, hacen referencias a las formas de estrechar el vínculo con nuestros hijos como cuidadores y como padres de familia, para formar familias, ¿cierto? Y construir familias más felices, más unidas. Entonces, muchas gracias a la Fundación Mi Colmena y a todos los que nos acompañaron en este Facebook Live. Y recuerden entonces estar súper atentos también a las redes de la Fundación con todo este ciclo de talleres que van a comenzar. Muchas gracias a todos, feliz noche y estamos en contacto. Feliz noche. Pueden revisar el link, Seminario Taller Emprendedores Exitosos, en la Fundación Mi Colmena, para que estén súper atentos. Recuerden que es muy importante que tengan presente que a través de las donaciones, es decir, a través de los recursos económicos para los talleres, la Fundación puede seguir y puede contribuir a esta hermosa labor social para la donación de alimentos para la población más vulnerable. Entonces tengan esto muy presente para que apoyemos por favor a la Fundación Mi Colmena.